Prueba de T para muestras relacionadas, conocido también como prueba de T para muestras emparejadas, pero en cualquier caso, ninguno de los dos nombres es descriptivo. El nombre más adecuado para este procedimiento sería prueba de T para medidas repetidas, porque en principio no hay muestras, sino solamente una, que es evaluada en dos ocasiones, antes y después de un evento, para cada una de las unidades de estudio. A este tipo de estudio se le denomina longitudinal y es donde aplicaremos la prueba de T para medidas repetidas. Un solo grupo, por eso también se le llama comparación intragrupo, y como quiera que la evaluación es a cada una de las unidades de estudio, también se le puede denominar comparación intrasujeto. Vamos a la matriz de datos y vamos a ver si hay diferencias entre la evaluación final y la evaluación inicial de un conjunto de personas que se han sometido a un programa de dieta y ejercicios de 3 meses de duración. En el menú Analizar, comparar medias, prueba de T de muestras emparejadas. Hacemos clic y vamos a aplicar el siguiente razonamiento. Si a la medida final le restamos la medida inicial y ese valor es diferente de 0, entonces hay variación. Y eso corresponde a un hallazgo, a H1, a la hipótesis alterna, a la hipótesis del investigador, a lo que el investigador desea demostrar. Ya si los datos no alcanzan para demostrar esta hipótesis, nos quedaremos con H0, con la hipótesis nula, donde indica que la diferencia entre la medida final y la medida inicial es igual a 0. Recordemos que esto se hace en términos de probabilidad. Regresamos entonces, medida final menos medida inicial, y le vamos a dar clic en aceptar. Tenemos la evaluación del peso antes, 64.5, y la evaluación del peso después, 62.186, con sus respectivas medidas de dispersión, desviación estándar para calcular el intervalo de confianza para los datos y el error estándar de la media para calcular el intervalo de confianza para la media. El valor de T de student lo encontramos en la parte inferior, menos 11.58. Lo que nos interesa a nosotros es saber si hay diferencias. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla de decisiones para la prueba de hipótesis. Si p-valor está por debajo del nivel de significancia previamente establecido en 0.05, nos quedamos con H1. Y si p-valor está por encima del nivel de significancia, H0. Como quiera que la hipótesis planteada es bilateral o a dos colas, en los resultados lo vamos a leer como P de dos factores. Este es el p-valor, la significancia asintótica a dos colas. Nos indica que es un valor tan bajo que lo ha puesto en 0.01, incluso menos, de modo que nos vamos a quedar con la hipótesis H1, indicando que hay una variación del peso en relación a la medida final y a la medida inicial. Como quiera que se trata de una prueba estadística paramétrica, también requiere de la demostración de la distribución normal, pero es un solo grupo. Por lo tanto, la normalidad la vamos a calcular para la variable diferencia. En transformar, calcular variable, utilizaremos el nombre de diferencia y allí lo expresamos como la medida después menos la medida antes, que viene a ser la medida inicial. Le damos en aceptar
y en nuestra matriz de datos se ha calculado una columna llamada diferencia. Si le sacamos el promedio a esta diferencia, entonces veremos que ese valor es de menos 2.34, que el software ya lo ha calculado de forma automática. Veamos si tiene distribución normal. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, trasladamos la variable diferencia. La normalidad no es para la medida inicial ni la final, que se supone tienen la misma distribución. La normalidad es para la variable diferencia. Hacemos clic en aceptar y nos vamos al valor de P, donde dice significancia asintótica bilateral para la prueba de Kolmogorov-Smirnov 0.20. Y ya sabemos que cuando el p-valor está por encima del nivel de significancia alfa 0.05, nos quedamos con H0. Y H0 es la hipótesis de igualdades, la distribución de la variable analizada, llamada diferencia, tiene distribución normal. Como quiera que se trata de una t-de-Student, alguien debe estar pensando que también hay que demostrar homocedasticidad, pero no, porque se trata del mismo grupo. De modo que, si comparamos esta diferencia respecto del 0, se trataría de una prueba de t para una muestra. Veamos. Analizar. Comparar medias, prueba de t de una muestra, trasladamos la variable diferencia, el valor de prueba lo dejamos en 0 por la hipótesis que estamos planteando y le vamos a dar clic en aceptar. Y aquí tenemos que el valor de t es 11.583. Es exactamente el mismo que el encontrado en el primer procedimiento, 11.583. Demostrado entonces que la prueba de t para medidas repetidas es la misma que la prueba de t para una sola muestra. Y finalmente un gráfico. En el menú, gráficos, barras de error, resúmenes para distintas variables y en simple, definir. Vamos a trasladar las barras de error para las dos medidas, antes y después. Por defecto, el intervalo de confianza para la media. A aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica donde podemos hacer una comparación visual. Si el valor medio de una medida está incluido dentro del intervalo de confianza de la otra medida, entonces no hay diferencias. Pero no es nuestro caso, porque el valor medio de una medida no está incluido en el intervalo de confianza de la otra medida. Por lo tanto, concluimos a partir de esta gráfica que sí hay diferencias. Y esto es la prueba de t para muestras relacionadas. Prueba de t para medidas repetidas.